Habíamos escuchado hablar del Hospital Greywood, un antiguo sanatorio psiquiátrico que había cerrado décadas atrás tras una serie de eventos oscuros y macabros. Nadie en la ciudad quería hablar de lo que había ocurrido allí, pero nosotros éramos 4 amigos en busca de emociones fuertes. Una noche, decidimos explorarlo. Las leyendas locales decían que nadie podía entrar allí sin sentir una presencia, una carga en el aire que oprimía el pecho y hacía temblar las manos. Era justo el tipo de lugar que queríamos visitar. El hospital se alzaba en la ladera de una colina, envuelto en sombras que parecían respirarlo y cubrirlo como una segunda piel. La fachada, aún conservando rastros de una arquitectura gótica y solemne, estaba cubierta de enredaderas secas que parecían manos huesudas buscando algo de vida. Nos detuvimos ante la puerta de hierro oxidada. No hacía falta forzarla, la puerta se abrió con un chirrido largo y agónico que resonó en la oscuridad, como si el edificio supiera que habíamos llegado. Al cruzar el umbral, un hedor a humedad y podredumbre nos golpeó de lleno. La entrada era amplia y aún conservaba una lúgubre belleza, con paredes que alguna vez habían sido blancas, ahora cubiertas de manchas marrones y verdes por la humedad. Fragmentos de yeso colgaban como telarañas gruesas del techo. A la derecha, el mostrador de recepción estaba vacío, pero parecía tener una capa de polvo tan gruesa que se asemejaba a una sábana de cenizas, como si hubiera sido abandonado en un apuro. Avanzamos en silencio, dejando que nuestros pasos reverberaran en los pasillos oscuros. Solo llevábamos linternas, pero la luz que proyectaban parecía engullida por las paredes, apenas alumbrando unos pocos metros delante de nosotros. A lo lejos, escuchábamos el goteo constante de alguna tubería rota, un ritmo irregular que parecía acompasar los latidos acelerados de nuestro propio corazón. Llegamos a un corredor largo y estrecho. Al fondo, una vieja camilla oxidada estaba volcada de lado, como si alguien hubiera intentado usarla como barricada. Justo al lado, un cartel despintado colgaba de una sola esquina, apenas se distinguían las letras, pero alcanzamos a leer, piso de pacientes. Decidimos que allí es donde iríamos. Las habitaciones a ambos lados estaban vacías, pero algunas aún contenían rastros de quienes alguna vez vivieron allí, un zapato infantil, una muñeca sin ojos que yacía en el suelo con su vestido polvoriento y roto. La puerta de una de las habitaciones se encontraba entreabierta, y al iluminar el interior vimos una cama de hierro con correas de cuero desgastadas. Era fácil imaginar las historias de horror que se habían desarrollado en ese lugar. Podíamos ver, en las marcas en las paredes, en las grietas del suelo, las huellas de una época oscura que no deseaba ser recordada. Justo en ese momento, sentimos un cambio en el aire. La temperatura bajó de golpe, y de alguna manera, el silencio se tornó más espeso, como si alguien estuviera aguantando la respiración cerca de nosotros. Empecé a notar algo extraño, una ligera bruma que parecía emanar desde el fondo del pasillo y se arremolinaba a nuestro alrededor, fría y pegajosa. La linterna de Sara comenzó a parpadear, y por un segundo, en el parpadeo de luz, pude jurar que vi una sombra moviéndose hacia nosotros desde una de las puertas entreabiertas. El sonido de pasos ligeros, como el roce de pies descalzos en el suelo, llenó el pasillo. Nos quedamos congelados, mirándonos unos a otros, pero ninguno se atrevió a pronunciar palabra. De repente, algo nos rozó. Una sensación de frío helado recorrió mi espalda, y mi respiración se volvió agitada, como si alguien estuviera exhalando sobre mi cuello. «Tenemos que salir de aquí», dijo Alex, con un susurro urgente. Todos asentimos, sin atrevernos a hablar, y comenzamos a avanzar de nuevo por el pasillo, tratando de ignorar la sensación de que alguien o algo nos estaba observando. Llegamos a una sala de operaciones al final del pasillo. Era una habitación amplia, con mesas oxidadas y lámparas quirúrgicas colgando como cadáveres en un patíbulo. En una de las mesas aún quedaba un par de guantes quirúrgicos endurecidos por el tiempo, como si alguien los hubiera dejado allí en plena intervención. Mientras recorría con la linterna el resto de la sala, mis ojos se detuvieron en algo que no debería estar allí, unas huellas de manos ensangrentadas que descendían de las paredes, pero que no parecían viejas. Era como si alguien las hubiera dejado hacía poco tiempo, con gotas de un rojo oscuro que brillaban a la tenue luz de la linterna. La puerta detrás de nosotros se cerró de golpe.
Todos saltamos y nos giramos, paralizados. El silencio que le siguió fue aún peor, una pausa que nos ahogaba, cargada de una presencia invisible que parecía observarnos con detenimiento. Fue entonces cuando lo escuchamos, un gemido bajo, prolongado, como el de alguien en sufrimiento. Pero era imposible identificar de dónde venía, parecía llenar toda la sala, resonando en nuestras mentes. Caminamos lentamente hacia la puerta, pero estaba trabada. Intentamos abrirla, empujándola con todas nuestras fuerzas, pero no se movía. Fue entonces cuando Alex, que estaba más cerca de la camilla en el centro, gritó y retrocedió bruscamente. En el lugar donde había puesto la mano, había aparecido una sombra oscura, una figura que no estaba allí un segundo antes. Los ojos de la figura estaban vacíos, pero parecía mirarnos con una intensidad maligna que nos helaba la sangre. Nos dispersamos en pánico, tratando de encontrar otra salida. Pero mientras más buscábamos, más nos dábamos cuenta de que el hospital estaba jugando con nosotros. Las habitaciones cambiaban de lugar, los pasillos parecían más largos o más cortos, y esa presencia oscura continuaba siguiéndonos, acechándonos en cada esquina. Finalmente, logramos escapar por una ventana rota, arañándonos con los vidrios y corriendo por el bosque sin mirar atrás. Pero incluso al llegar a nuestras casas, sentíamos que el hospital nos había dejado una marca. Durante semanas, tuve pesadillas en las que volvía a ver aquella figura de ojos vacíos. Al final, entendí que no habíamos salido del todo, una parte de nosotros se había quedado en ese lugar maldito, atrapada para siempre en los ecos de su pasado oscuro y susurros interminables. En la pequeña ciudad de Glenwood, había un hospital que todos evitaban. El hospital Rieway había cerrado hacía 20 años, después de un extraño brote de fiebre alta que había llevado a la muerte a decenas de pacientes y al personal. Nadie sabía con certeza qué había pasado, pero en el último día de funcionamiento, los sobrevivientes aseguraban haber visto sombras extrañas y oído gritos que nadie podía explicar. Desde entonces, el hospital estaba clausurado, y el tiempo lo había transformado en un cascarón oscuro, cubierto de grafitis y polvo, mientras los rumores sobre Rieway crecían cada año. Una noche de octubre, decidí entrar al hospital con 2 amigos, Carla y Tomás, movidos por la curiosidad y un extraño morbo por lo prohibido. Entramos por una ventana rota en la planta baja. Desde el primer paso, el aire estaba viciado, como si respirara por sí mismo. Las paredes estaban cubiertas de moho y los restos de antiguos instrumentos médicos oxidados yacían esparcidos por el suelo, cubiertos de polvo. Carla encendió su linterna, y en su luz vi algo que me estremeció, una serie de huellas de pies descalzos, pequeñas, como las de un niño, pero que aparecían y desaparecían sin razón alguna, como si estuvieran hundidas en el suelo mismo. Avanzamos lentamente, manteniendo nuestras linternas bajas. Había pasillos que parecían estirarse interminablemente, con puertas entreabiertas a ambos lados. Cada vez que iluminábamos dentro de una habitación, parecía que los objetos nos observaban, camillas volcadas, sillas de ruedas cubiertas de telarañas, y en una de las habitaciones, una cama con correas para los brazos y piernas, gastadas y rotas, como si alguien hubiera luchado desesperadamente por liberarse. Al llegar al ala psiquiátrica, notamos un silencio absoluto, pero no el silencio de un lugar vacío, era un silencio que pesaba, como si contuviera secretos demasiado oscuros para ser revelados. Fue entonces cuando noté un movimiento al final del pasillo, una figura menuda, una sombra que se deslizaba lentamente hacia nosotros, con una cadencia extraña, casi dolorosa. Carla apagó su linterna en pánico, y Tomás se quedó sin aliento. La figura continuaba avanzando, y a medida que se acercaba, vimos que era una mujer en bata de hospital, con el cabello colgando sobre su rostro, dejando ver solo una sonrisa torcida y ojos oscuros que parecían estar vacíos. Sin pensarlo 2 veces, corrimos en la dirección opuesta, adentrándonos aún más en el hospital. Cada paso retumbaba en el pasillo, y mientras corríamos, podíamos sentir cómo la temperatura bajaba y el aire se volvía más denso. Intentamos encontrar una salida, pero parecía que el edificio jugaba con nosotros, las puertas que habíamos visto antes ahora estaban cerradas, y las ventanas bloqueadas. Al fondo de uno de los pasillos, divisamos otra figura,
esta vez la de un hombre alto y delgado que se tambaleaba lentamente hacia nosotros, extendiendo una mano huesuda como si quisiera alcanzarnos. Nos refugiamos en una sala de operaciones. El lugar estaba cubierto de instrumentos quirúrgicos que parecían haber sido abandonados de golpe. Aun en la penumbra, se distinguían manchas oscuras en la mesa, restos de guantes quirúrgicos, y una bruma fría que emanaba del suelo, cubriéndonos los pies. Escuchamos una respiración agitada, pero no venía de ninguno de nosotros. Era como si alguien más estuviera en la sala, oculto en las sombras, observándonos. «Tenemos que salir de aquí», susurró Carla, tratando de abrir la puerta. La manija estaba congelada al tacto, y no lograba moverla. De repente, los focos del quirófano se encendieron uno por uno, bañando la habitación en una luz amarilla y mortecina que reveló algo escalofriante. En una esquina de la sala, una figura encorvada estaba sentada en cuclillas, mirándonos con una sonrisa que se extendía mucho más allá de lo natural, como si le hubieran estirado la piel del rostro. Tenía la bata empapada y en sus manos, sostenía un bisturí que brillaba débilmente bajo la luz. La figura se levantó lentamente, sin dejar de mirarnos, y dio un paso hacia nosotros. La puerta finalmente cedió, y salimos corriendo por el pasillo, cada uno en direcciones distintas. Podía escuchar a Carla y Tomás gritar en la distancia, pero los ecos reverberaban por los corredores, haciéndome sentir solo. Me encontré en un ala diferente, donde las paredes estaban cubiertas de espejos. Al mirarme en uno de ellos, vi a una figura detrás de mí, la misma mujer de bata, observándome fijamente con su sonrisa torcida. Empecé a correr, pero cada espejo que pasaba reflejaba más figuras, hombres y mujeres, todos en batas de hospital, todos con sonrisas desfiguradas y ojos vacíos, extendiendo sus manos hacia mí. Mis propios reflejos parecían estirarse, deformarse en una pesadilla de rostros y gritos silenciosos que me rodeaban, atrapándome en un laberinto del que no podía escapar. Finalmente, encontré la salida del hospital, salí corriendo hacia el bosque y me detuve solo cuando mis piernas no pudieron más. Pero esa noche, cuando miré mi reflejo en el espejo de mi casa, vi algo que me heló la sangre, una sombra detrás de mí, observándome con la misma sonrisa torcida que había visto en Rieway. Desde entonces, cada vez que apago las luces y miro un espejo, la veo allí, observándome, recordándome que nunca se fue del todo. El Hospital St. Francis, un antiguo sanatorio en las afueras de la ciudad, había sido el epicentro de sucesos inquietantes durante su funcionamiento. Conocido por ser un centro experimental de tratamientos psiquiátricos, su cierre repentino décadas atrás fue un misterio, aunque los rumores hablaban de procedimientos no éticos y pacientes que desaparecían sin dejar rastro. Los locales evitaban el lugar, y solo unos pocos curiosos se aventuraban a explorarlo, y casi siempre, se arrepentían. Una noche, 3 jóvenes, Mateo, Sara y Luis, decidieron desafiar las advertencias y explorar St. Francis. Al cruzar el portón oxidado, un olor a humedad y moho invadió sus sentidos. En la penumbra de los corredores, apenas iluminados por sus linternas, comenzaron a avanzar. Las paredes estaban cubiertas de papeles amarillentos, y en algunos se veían anotaciones de pacientes, garabatos inquietantes, frases incoherentes, dibujos siniestros. En uno de los rincones de un pasillo largo, encontraron un expediente con el nombre, paciente 247, repetido varias veces, y entre las anotaciones destacaba una frase, oigo las voces, pero no las veo. Se adentraron en la sala de electroshock, donde el equipo oxidado seguía ahí, como si alguien hubiera abandonado el procedimiento a medio hacer. Sara notó una sombra reflejada en una de las ventanas rotas, pero no había nadie allí. El sonido de pasos en los pisos superiores resonaba de forma intermitente, y a veces, el eco se mezclaba con risas infantiles que desaparecían tan pronto como intentaban distinguir su origen. Luis bromeaba sobre los sonidos, pero Mateo y Sara sabían que algo en este hospital no se sentía humano. Decidieron subir al 3er piso, el lugar donde, según las historias, se llevaban a cabo los experimentos más horribles. Apenas llegaron, sintieron una presión en el pecho, como si algo invisible los vigilara. De repente, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. Mateo apuntó hacia el fondo del pasillo y vio la silueta de un paciente,
vestido con una bata blanca, que los miraba fijamente. Sus ojos estaban vacíos, como pozos oscuros, y de su boca abierta salía un susurro apenas audible: ellos nunca se fueron. Luis intentó correr, pero al girar hacia las escaleras encontró la puerta cerrada. Gritos y lamentos comenzaron a resonar por todas partes, como si las paredes mismas estuvieran gritando. Una ráfaga de aire helado apagó sus linternas, y en la oscuridad, Sara sintió una mano fría sobre su hombro. La desesperación se apoderó de ellos. Retrocedieron hacia una sala con ventanas tapiadas, donde apenas podían ver por el resplandor de la luna. Fue ahí cuando lo vieron, una figura encorvada, con la espalda torcida y una sonrisa desquiciada, que los observaba desde la esquina de la habitación. Mateo intentó hablar, pero su voz no salía. La figura se arrastró hacia ellos lentamente, y cada movimiento era acompañado por un crujido grotesco, como si sus huesos estuvieran quebrándose con cada paso. Las leyendas decían que St. Francis había sido un portal hacia algo más oscuro. Esa noche, los tres amigos entendieron que no era un mito. Con un último grito ahogado, se dieron cuenta de que nunca saldrían de allí, pues sus ecos serían parte de los lamentos que otros escucharían en el hospital, atrapados en la historia sin fin de St. Francis.